La psicotrónica de los mayas. Aclaraciones. En estos escritos se espera que se dé una definición general única y universal sobre lo que es el legado espiritual de las culturas mexicanas. Esta es una actitud intelectual, pensante, colectiva, si se da o no por escrito, si se la ofrece satisfactoriamente o no. Esto queda a la expectativa imprevista y solo en la lectura reflexiva se pueden descubrir estas respuestas. La imagen que se tiene de las creencias o posiciones de la literatura o la fama por los conceptos teóricos vertidos en otras ocasiones por algún o algunos representantes de las culturas mexicanas condicionan las mentes de los muchos que oyen y de los pocos que leen. Algunos estudiosos presentan una revisión bibliográfica de autores o sistemas. Otros tienen su estudio e investigaciones teórica. Algunos narraremos nuestras experiencias, pero pocos habrán logrado la vivencia en los diferentes campos de realización. Pero es innegable que lo que motiva al gran público en general y a algunos de nosotros, si no es que a todos, es leer algo nuevo y diferente en esas cuestiones como se ha manifestado. Quien lo ha hecho o quien lo hará, al tiempo en las vivencias del sistema que se nos ofrezca, lo decidirá. Se espera mucho poco de nosotros, pero hay que observar que en la gran mayoría de los casos, salvo raras excepciones, los seres están dispuestos a constatar lo que aquí se menciona y para llegar a emitir una opinión favorable o contraria se tienen que cumplir una gran cantidad de condiciones. Ejemplo, conocer teóricamente y practicar las recomendaciones que la Escuela de la Homocultura Integral Unificada ha preparado y que pone a su disposición en diversos trabajos. Las lecciones, la difusión de los principios teóricos y prácticos de la sabiduría maya, Canil Kushtal, la serpiente vital o el arte de aprender a vivir, o la sabiduría de Teotlamatillistli. Solo así se podrá llegar al conocimiento de las culturas autóctonas preamericanas. Prólogo. ¿Cómo es y qué es el ser humano? Tzitzin y radio. Esta palabra, Tzitzin, fue traducida e interpretada por los evangelizadores españoles como nombre del diablo, de Lucifer o de Satán. Y efectivamente, de acuerdo con la mentalidad cristiana, ese Tzitzin interpreta su función, pues en realidad resulta ser el diablo como la ciencia, cuyo símbolo es la serpiente, y esos mayas estaban precisamente bajo la influencia de este ser diabólico, toda vez que aparece en todas partes, en religión, filosofía y ciencia, y es el Can, que en lengua maya es eso precisamente, ciencia. Se observa cómo el pensador maya había llegado a dominar y manejar esas fuerzas de la energía mental, y la prueba está en la palabra men, que es creer, crear y hacer. El poder de la mente lo conocieron y lo utilizaron como no lo hizo ningún otro pueblo de la tierra. Su vinculación cósmica no era ignorada, por eso su religión fue eminentemente astronómica, ya que ellos llegaron a conocer y saber que el ente humano no era más que una proyección de energía, y que sin energía no hay materia, y así lo expresan con el nombre del alma, Pix'an, la materia, y Kinan, el espíritu, proveniente de la energía solar. Dadas las circunstancias de esta condición humana de no ser sino una masa de energía, llamaron al cuerpo Wik-Lil, de Winik, ser, y de Lil, vibración, es decir, que el cuerpo es un ser vibrante de energía, por lo cual definieron que la energía universal depende del sol y es Kinan, o sea, energía solar. Y esta, aun cuando se sienta, no se ve, es invisible. En cambio, el alma, Pix'an, sí se ve, e inclusive se puede materializar por medio de la mente, porque es nada menos que la materia, ya que Pix es envoltura, tapadura, cobertura. Es el cuerpo, la materia, bajo la cual se manifiesta esa energía, o sea, la cosa manifiesta. Entonces es así como ese filósofo maya no confundió alma con espíritu. Pero lo más notable es que también reconoció que la materia posee energía, y el ego, la psique, lo llamó Ol, y reconocieron que minerales, vegetales y animales son productos de la energía, sí, de esa energía cósmica, de ese Hunapku, el único dador del movimiento y la medida, representada por medio de un círculo y un cuadrado. Un verdadero marco donde el hombre puede colocar bajo su absoluta responsabilidad la figura de aquello en lo que él crea, y si no cree, no es deísta, allí está la ciencia. Nada escapa a esta influencia cósmica, a la cual está sujeta el hombre, quiera o no quiera, y la prueba del por qué no se puede escapar de esas leyes cósmicas está precisamente en el hecho de que el ser humano es una proyección fiel de esa energía inteligente.
de ese que nos hizo a su imagen y semejanza, Dios. Así, al hablar de ese sisin, irradio, y decir in sisin, mi radiación, el pensador maya reconocía plenamente no ser nada más que eso, una proyección de energía, con la notable circunstancia de que ese sisin radica en la mollera, en la parte superior del cráneo, que en lengua maya se le dice buknonil, pulcón y buklem, cuya traducción nos revela en forma sorprendente ese dominio de la mente que el sabio maya poseía respecto de lo que representa ese sisin, o sea, irradiación de energía tanto interior como exterior. Sí, porque la palabra buknonil expresa vestido, grande, bul, con, hundirnos, y buklem, vestidura, luminosa. Y estas expresiones revelan de manera sorprendente la existencia de ese sisin irradiación o irradio, porque denuncia inteligencia, destreza, habilidad, capacidad, fuerza, superlativo, superior, fortificarse, resplandecer, resplandor, relucir, relámpago, relampaguear, en fin, algo que significa lucidez, o sea que de esa mollera arranca la luz y se viste uno de resplandor. Se hace uno inteligente, sabio. ¿Y el conocimiento y la sabiduría no son acaso verdaderos resplandores que iluminan al hombre y brindan su luz a otros? Y esto es ese sisin que surge de la mollera, que viste de luminosidad y hace resplandeciente al personaje que disfruta de esa vestimenta en que se hunde, y que también se traduce en ese Luk'an-Tumenkan, tragado por la serpiente, es decir, tragado por la sabiduría, la ciencia. Y estas son las mejores pruebas de esas expresiones, Winklil, cuerpo, o ser vibrante de energía, porque el cuerpo no es nada más que eso, una masa de energía. Los anteriores conceptos acerca de este conocimiento maya sobre lo que es el ser humano, cómo es y qué es, son el análisis de este trabajo bastante interesante llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Psicotrónicas de México. Capítulo 1. Principios científicos. ¿Qué es lo que mantiene la vida psíquica y física en este planeta y todo lo que contiene? Las ciencias han encontrado hechos y han desarrollado teorías que han puesto al descubierto muchos sucesos de tiempos pasados, principalmente las ciencias naturales abstractas. Esto solo revela que utilizan medidas de peso, ancho, largo, altura y otras cualidades corporales de las sustancias producidas por la naturaleza, pero todo esto revela una parte del total. La otra parte está formada de la reacción anímica hacia lo que sucede en la naturaleza, y aquí entramos en contacto con lo incomprensible, puesto que la naturaleza da a conocer lo invisible con ayuda de lo visible. El hombre sabe que lo invisible, tal como la vida, crecimiento, etc., existen dentro del mundo físico dimensional en los minerales, metales, plantas y animales. Pensando como ser humano, trata de encontrar el origen de ello buscando la constatación a la pregunta de por qué son las cosas y cómo son, cómo se mantiene la savia del ser humano del pasado, pero por qué se comportan así no lo sabía y no lo ha podido todavía aclarar a su entera satisfacción. Los científicos han aclarado muchas cosas de la naturaleza, por qué se comporta así y no de otra manera, pero por qué el ser humano, el objeto de su mayor atención, se comporta como lo hace, sigue siendo uno de los misterios más grandes. Actuaciones físicas y sus reacciones fueron encontradas, actuaciones mentales y sus reacciones fueron también examinadas, pero esto incumbe solo a mensajes físicos exteriores, lo que sucede dentro del ser humano sigue siendo un enigma. Sin querer hacer pensar que nosotros vamos a descorrer este velo impenetrable para lo que se requiere otra cantidad de tiempo para lograrlo, ofrecemos una aportación basándonos en las cronologías calendáricas de horas, días, meses y años de los mayas, olmecas y toltecas, el Omeyotl, la eterna dualidad física y psíquica, que no es un dualismo absoluto, sino que descansa sobre la base de Ometecutli, que reúne al Hia activo y el Hu pasivo. El continuo movimiento de estas dos tendencias o inclinaciones construye la existencia, proceso durante el cual el cambio es, por una parte, un cambio constante del uso al otro y por otra parte, un desarrollo limitado en forma de círculo de sucesos interdependientes como día y noche, verano e invierno. Este cambio está sujeto a la ley continua de Ometecutli. El intento de dar más luz a este tema comienza después de que el hombre se ha establecido como organismo viviente con una pregunta esencial. ¿Qué mantiene no solo al hombre, sino a todo en esa tierra con vida orgánica?
La contestación es: todo está sometido a influencias simultáneas, provenientes de fuentes variadas y de mundos diversos, influencias de los planetas, influencias de la Luna, influencias del Sol, influencias de las estrellas. Ellos activan todo al mismo tiempo, pero con el predominio de una sobre otra, según el momento. En el hombre existe cierta posibilidad de elegir influencias. Elijamos en primer lugar la influencia del Sol y veremos qué pasa. Supongamos que le quitamos al hombre o a cualquier otro organismo viviente la luz, el calor y los rayos invisibles del Sol. Tales seres vivientes deberán cesar en sus funciones. Hemos así comprobado que todo ser viviente, ya sea animal, planta, mineral o metal, no pueden existir sin la invisible fuerza del Sol. Al moverse la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol, se expone al Sol en diferentes épocas y en diferentes lugares. Cuando el Sol ilumina la Tierra, la vida se activa. Si falta la luz del Sol, se hace lenta la vida y durante el curioso relajamiento llamado sueño, casi imperceptible, todo eso sucede por la presencia o no presencia del Sol. La influencia del Sol, por lo tanto, se hace notar en todos los seres vivientes de este planeta. Inmediatamente salta la pregunta: ¿por qué no tienen todas las cosas las mismas propiedades, si todo en esta Tierra está expuesto al mismo tiempo a la misma luz del Sol? Esta pregunta es muy profunda. Si cae sobre el mismo sitio la misma luz del Sol, ¿por qué entonces crece el zacate verde, la dalia amarilla, el jacinto azul y las flores rojas? ¿Por qué no se parece todo en su apariencia, tamaño y color? Algo debe de ser responsable por los diferentes aspectos de la naturaleza. Es un hecho que la naturaleza representa una unión de muchas figuras, tamaños y colores. Esto significa que el Sol no es la única influencia de la diversificación de la naturaleza, sino que existen influencias. ¿Cuáles podrían ser estas? La primera y más notable influencia es la Luna. Ella no tiene ni luz propia ni calor. Al igual que la Tierra, obtiene su luz y su calor de los rayos invisibles del Sol. Y al moverse alrededor de este, se expone a la luz del Sol. Este inmiscuirse con la luz del Sol se hace sentir en la Tierra. Las fases de la Luna, desde la Luna llena, cuando toda la luz del Sol es reflejada hacia la Tierra, hasta la Luna nueva, cuando solo se ve un reflejo opaco, influencian no solo toda la materia de esa Tierra, sino que también todas las fuerzas invisibles dentro de ella. Una monstruosa fuerza de atracción levanta las aguas de la Tierra y las baja otra vez suavemente. Esta fuerza se conoce como marea baja y alta. Estados de crecimiento fueron dados concretamente con base en las fases existentes de la Luna. Esto no se basa en teorías religiosas, sino sobre hechos demostrables aceptados científicamente. Muy hacia atrás, en la historia observó el hombre otra aparición, la que las estrellas en el cielo durante la noche permanecían en ciertas posiciones llamadas por él cuadros de las estrellas o constelaciones. Para su sorpresa, notó además que no todas las estrellas eran fijas, sino que algunas de ellas se movían. Estas las llamó según la palabra griega planetos, que significa caminante, y de la cual nació nuestra palabra planeta. El hombre descubrió algunos de estos caminantes, mejor dicho, constató que 7 planetas se mueven con diferente velocidad alrededor del Sol. También notó que los planetas no solo se diferencian de las estrellas en que no están fijos en el cielo, con ninguna constelación, sino que al contrario de las estrellas fijas no irradian ninguna luz propia, como nuestra Tierra, dependen del Sol para su luz y su vida. Una representación dramática se lleva a cabo en realidad en los ciclos. Todos los planetas viajan suavemente alrededor del Sol, mientras que al mismo tiempo se mueven a increíbles velocidades sobre su propio eje. A base de la astronomía y la astrofísica, ha constatado la ciencia que gobierna un completo sistema de orden que se llama ley de la moderación, que se constata a través de la recurrencia anual, mensual, semanal o diaria y también en minutos y segundos. Al principio parece todo esto increíble, pero, sin embargo, es un hecho comprobado. Si no fuera así, no hubieran podido las naves espaciales aterrizar perfectamente dentro de un pequeño radio, en un sitio previamente fijado. En este caso, la sincronización de los movimientos planetarios permite predecir el paso de los cuerpos celestes, en dirección y fuerza de impulso, gracias a la ley de la moderación. Es verdaderamente sorprendente la precisión en nuestro sistema solar, la cual es un hecho comprobado. Todos sus movimientos tienen una influencia sobre nosotros, que estamos en contacto con esta realidad. ¿Qué permite tales manifestaciones?
Los planetas recogen las visibles como invisibles irradiaciones del Sol. Toman de ello lo que necesitan para su propia existencia e irradian el sobrante hacia el espacio. Por ejemplo, tomad una piedra que ha estado expuesta a la luz y calor del Sol. Ella recoge el calor en el lado expuesto al Sol y rechaza el sobrante. Esto se nota al tocar una piedra que ha estado expuesta al Sol. También se podrá notar durante un día de sol caluroso, un temblor de aire caliente que se levanta sobre los espacios expuestos al Sol, puesto que los planetas transmiten el sobrante de los rayos, influencian en esta forma todo lo que entra en contacto con ellos. Entre otros, reciben 7 de los planetas antiguos más conocidos las emanaciones del Sol y al transmitirla nuevamente se influencian mutuamente en relación a su posición. Esto significa, por ejemplo, que al formar los planetas un ángulo que hacen su influencia menos directa, este no es tan notorio. Así, se influencia continuamente nuestra Tierra y la naturaleza de las emanaciones de los otros planetas. Por eso es que se nota no solo la dirección e influencia del Sol, sino que también la interrumpida y nuevamente reflejada irradiación de ellos, los planetas en nuestra Tierra y Luna. Esta tesis nos da explicaciones o teorías que deben ser demostradas, junto con la diversificación de estas irradiaciones. Debe considerarse el efecto de movimiento planetario, los cuales provocan los tiempos, día y noche, marea alta y baja, las épocas del año, al igual que las tormentas húmedas y secas, que cubren la Tierra. Más aún, que lo anotado arriba influencian la temperatura de la Tierra, el clima, que va en gradientes desde el Ecuador hasta los polos, la formación de montañas, valles, costas, desiertos, aguas dulces y saladas, al igual que toda vida, ya que las formas de vida se amoldan a su medio ambiente. No es de sorprenderse cómo se han desarrollado las muchas, especiales y diferentes plantas en esta tierra, y una vez desarrolladas garantizan fiel crecimiento continuo, puesto que el medio ambiente provee clima y alimentación, y cada planta absorbe sus necesidades especiales de energía de los rayos cósmicos. Pueden crecer diferentes clases de plantas juntas en un campo fértil y soleado. Otra pregunta debe ser aclarada: ¿de dónde obtienen todos estos soles o estrellas sus energías? Esto no se sabía. 20 años atrás se especuló durante mucho tiempo sobre esta antigua fuente, la cual estuvo oculta ya sea en los tiempos anteriores o en hechos que no se habían podido descifrar. Por eso debemos parar aquí y regresar a la Tierra, en donde se revela al hombre todas estas apariciones. Queremos recopilar lo que hemos dicho hasta ahora, como lo que conocemos y de lo que somos conscientes. 1. En el infinito existen vías lácteas. 2. Las vías lácteas están formadas por innumerables soles. 3. Cada sol, con sus correspondientes planetas, forman un sistema solar. 4. Nosotros somos una parte de uno de estos sistemas solares con planetas conocidos. 5. Nuestro planeta Tierra es el de mayor importancia para nosotros, pues que vivimos en él. 6. Nuestra Tierra está influenciada por las irradiaciones del Sol y de los planetas, incluyendo los de su propio satélite, la Luna. 7. Estas variadas irradiaciones causan diferentes apariciones en la Tierra. 8. Estos hechos son el resultado de acontecimientos probados. 9. El hombre puede usar aprovechadamente estos hechos conscientes o inconscientemente, al igual que interior o exteriormente en su vida actual. El hombre y su función ante el cosmos. La cosmogonía de los mayas, al igual que la de los toltecas y olmecas, era reducida al hombre mismo. Consideraban a la personalidad como un cosmos en pequeño, microcosmos. Decían: si comprendemos nuestro pequeño universo, comprenderemos el gran universo. Afirmaban que el primer principio para el investigador de la naturaleza era que la naturaleza puede investigarse. Por desconocerse a sí mismo, por ignorar completamente su organización completa y maravillosa, física, efectiva, intelectual, mental y espiritual, el sujeto se ve convertido en una sombra desorientada sin saber lo que es, lo que hace, hacia dónde va, cuál es su naturaleza, su origen y su destino. Por no haber aprendido a controlar las energías poderosas que operan en sí mismo, el individuo se transforma en juguete de esas fuerzas y, lo que es peor, un juguete de las energías de otros que consciente e inconscientemente los mueven a cada instante. Algunas de las concepciones de estas culturas se expresan de la siguiente manera: el hombre tiene 3 articulaciones mayores, 2 en los pies, 2 en las rodillas, 2 en las caderas, 2 en las manos, 2 en los codos, 2 en los hombros y una que se encuentra en el cuello, igual a 13. Los miembros inferiores y superiores forman el número 4. Cada miembro tiene 5 dedos, por 4 suman 20 dedos.
De la multiplicación de 13 por 20, obtenían la cifra de 260 días que componían el calendario azteca, Tonalámatl, y el maya, Tzolk'in, formado de 9 lunaciones de 28.8 días iniciadas con la luna nueva del mes de febrero. El número 13 multiplicado por 2 daba el número 26, que correspondía al día de 26 horas, 13 para tiempo activo y 13 para tiempo pasivo. Asimismo, el número 13 era multiplicado por Can, 4, obteniéndose el número 52, que eran las fiestas ritualísticas populares del año solar, dividido en 7 veces 52, más una séptima. La multiplicación, 18 por 4, daba el número 72, que representaba un grado en cada constelación durante la precesión de los equinoccios, siendo esta de 25,920 años. Además, el número 72 correspondía a las 72 pulsaciones por minuto de nuestro organismo. Cada periodo de 72 años estaba dividido en 4 partes de 18 y cada una de ellas tenía un significado especial de sucesos y acontecimientos. El número 18 era obtenido por las 3 articulaciones mayores más 5 dedos. Posteriormente, este mismo número dividió el año civil en 18 meses de 20 días cada mes. En el cuerpo humano, el número 18 se había distribuido de una manera especial para el movimiento serpentino de Can, religión serpentina. La serpiente, reptil, es la suprema simbolización exotérica del ser absoluto en el que se halla la pluralidad de la unidad matemáticamente considerada dentro de la geometría y la aritmética, círculo y cuadrado. El lenguaje simbólico simple, decían nuestros ancestros, es el único lenguaje posible para el entendimiento y comprensión de todo habitante de los cuerpos celestes, que están al alcance del hombre, y el cuerpo era un lenguaje simbólico, simple en donde se podía expresar Ometecutli. En su forma más simple, este lenguaje estaba plasmado en las figuras geométricas estilizadas en toda la arquitectura mexicana de los Teocalli, Nacú, templos sagrados. Esculturas en roca, madera y cerámica que sintetizaban las leyes de propagación, condensación y liberación de la luz. Entendían la liberación de la luz como un fuego. Sabían que un cuerpo opaco al incendiarse genera luz, es decir, libera aquella luz que se habrá condensado en él al estado opaco del cuerpo. Y eso era lo que hacían en los glifos mayas, toltecas y olmecas, condensar la sabiduría espiritual, filosófica, científica y religiosa que regía el diario vivir y que se podía conservar perennemente para ser sacada, adaptada y aplicada a la época correspondiente por los herederos de las próximas edades que resurgirán. El lenguaje simbólico simple en el cuerpo humano del absoluto, círculo y cuadrado, corresponde a la cabeza esférica y pies chatos. La cabeza, en su proyección con el tórax y miembros superiores, representaba la parte celeste. Los pies, con su proyección con la pelvis y miembros inferiores, representaban la parte terrestre. La parte media abdominal representaba al hombre, que al unir lo celeste con lo terrestre, se expresaba equilibradamente y entonces estaba en la posibilidad de retornar a la unidad absoluta, Hunab-Ku. Para la región celeste habían dedicado 18 movimientos eléctricos activos que correspondían al miembro derecho superior, 5 brazos, 5 antebrazos y 8 manos, así como 18 movimientos magnéticos activos que correspondían al miembro izquierdo superior, 5 brazos, 5 antebrazos y 8 manos. Para la región terrestre habían dedicado 18 movimientos eléctricos pasivos que correspondían al miembro derecho inferior, 5 muslo, 5 antemuslo y 8 pie, así como 18 movimientos magnéticos pasivos que correspondían al miembro izquierdo inferior, 5 muslo, 5 antemuslo y 8 pie. De estos 72 números divididos en 4 veces 18 estaban dedicados a los 4 elementos de la naturaleza física. Sabían también que los elementos de la naturaleza material de los 3 reinos inferiores existían en el reino superior, que es la naturaleza humana, misterio maravilloso de los 4 estados de la materia y la energía. 4 fuerzas del movimiento universal cósmico, 4 estados de la sabiduría cósmica objetivada, que se hacen ostensibles en el magnificante templo de la sabiduría que los toltecas en Tula para ir dejando las huellas del divino saber. En la ciudad de Tula se encuentran representados los 4 elementos de la naturaleza en el mundo vegetal y animal, 4 columnas rectangulares encarnando el sentido de los 4 elementos del humano, 4 gigantes atlantes con un simbolismo solar, figura geométrica estilizadas, lenguaje simple para los que tenían esta sabiduría de la primera tradición. La energía, Huyapkan, del movimiento universal cósmico, la captaban en forma directa y la conciencia profunda del cuerpo la experimentaban a cada momento. Esta les permitía desarrollar y evolucionar en las diferentes etapas del crecimiento personal del Kan, sabiduría espiritual.
También desde nuestro interior puede ser generada esa energía y se puede aumentar su flujo. A algunas personas, con la debida preparación preliminar, se les puede enseñar a sentirla, a hacerla más intensa y más sutil. Esta captación de energía la efectuaban con la región humana, ofreciendo 18 movimientos madres al elemento sutil Canil-Ek, estrella serpiente. En total, eran 90 movimientos efectuados por el cuerpo humano, en forma natural, que activaban los 90 canales de recepción cósmica y telúrica. Como su cosmogonía se regía por el orden astrosófico del calendario religioso Noah o Maya de 260 días, realizaban los 90 movimientos en 3 combinaciones y para el calendario civil lo realizaban en 4 combinaciones. Hermanos, hermanas del caminar consciente, de esta manera terminamos el video de hoy sobre la psicotrónica de los mayas. Comenten qué les pareció, si quieren la segunda parte, y también comenten si quieren más videos sobre la náhuatl. Suscríbanse para seguir creciendo juntos en el caminar del Nahual, en el camino con corazón. Muchas gracias por haberme escuchado. Les mando un fuerte abrazo.